Bienvenido al podcast número 1 de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo, Alejandro Valerio, y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast inmobiliario preferido, Crea Ciudad. De este lado los saluda Carlos Alvarado. Por acá su amigo Alejandro Valerio. Y bueno, pues continuamos con esta saga de capítulos en donde tenemos grandes invitados de diferentes rubros, de diferentes disciplinas, para poder enriquecer justamente esta parte del desarrollo inmobiliario. Alex, ¿cómo te encuentras? Gusto saludarte. Excelente, feliz también de tener hoy a este gran invitado con nosotros. Bueno, y pues hoy no es la excepción, la verdad que contento, tenemos a alguien que es como de casa. El día de hoy tenemos a nuestro CFO, a quien lidera las finanzas dentro de nuestra desarrolladora, dentro de todos los proyectos que desarrollamos. Y si hemos tenido éxito en los desarrollos, es justamente por la visión que él tiene en la parte financiera. Y bueno, pues estamos muy agradecidos con él y queríamos que también viniera con ustedes, todo nuestro auditorio, a compartir todo su conocimiento en la parte de las finanzas. Su nombre es Mauricio Gardea. Y Mau, pues bienvenido, qué gusto tenerte hoy aquí en el podcast. Muchas gracias. Hoy te tocó ser el invitado. Sí. Perfecto, ¿no? Encantado. Buenísimo. Bienvenido, Mau, pues vamos a platicar y vamos entrando de lleno al tema justamente de las finanzas, ¿no? Uh-huh. Un mundo para mí muy apasionante, que siempre pues es como lo que más me reta en la parte de los proyectos inmobiliarios, ¿no? Seguramente podremos hablar de estructuración de capital, de fuentes de financiamiento, de cómo retribuir económicamente y financieramente a todos los grupos de interés o stakeholders que tenemos, cómo estructurar el capital para los desarrollos, dos palancas que cuidamos mucho como la liquidez, como la rentabilidad, cuánto buscamos en un desarrollo claro, de margen bruto, de rentabilidad, cuándo sí es buen negocio, qué nos puede afectar, qué nos puede beneficiar, muchas cosas, ¿no? Sí. Seguramente nos hará falta tiempo, pero pues trataremos de ser lo más acertados posibles en el tema de las preguntas que te hagamos. Correcto. Para que nuestro auditorio pues se lleve un gran beneficio de claro, esto. Que podamos transmitir algo que les pueda servir y que si están empezando en el mundo inmobiliario, desde rentar, desde comprar, construir, cualquiera de todas las fases que tiene la industria, pues que se puedan llevar algo. Sí, buenísimo. Totalmente de acuerdo. Sé que tienes grandes bases, Mau, en la parte, no solo en el tema inmobiliario, sino también en el tema de las finanzas corporativas y en muchas industrias, pero además un gran conocimiento en el tema de las finanzas personales, ¿no? Y también quizá por ahí pudiéramos ahondar también en la parte de qué es una buena inversión, hablando ya en temas personales, qué podríamos buscar y bueno, muchos temas. Pero antes de eso me gustaría que nos platicaras quién es Mau Gardea, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hace? Un poco de su experiencia y pues para que la gente te conozca, por lo menos con esta breve descripción que nos des. Perfecto, Pues primero diría que soy un apasionado de las finanzas. Estudié finanzas, llevo 10 años más o menos dedicándome como consultor en temas financieros, entonces tengo una experiencia desde muchas industrias, desde muchos puntos de vista que al final se trasladan en nuevas formas de pensar, ¿no? Uh-huh. Que lo que aplico en una industria puede beneficiarse o tropicalizarse en otra y eso da resultados muy buenos. También soy emprendedor, tengo 2 empresas, entonces probablemente lo que no nada más es ese conocimiento académico, sino es realmente un conocimiento práctico de trancazos que ya me he estado dando, de haber emprendido por mucho tiempo, y aparte pues la experiencia de la consultoría, ¿no? Entonces eso ha dado bases a que lo que ahorita les podamos compartir sea algo confiable y que no vayamos a caer en riesgo patrimonial o en riesgo que obviamente son consejos, no son recomendaciones y es nuestros puntos de vista, ¿no? Claro. Sí, cabe señalar, Mau, que en este camino que hemos recorrido contigo, en este año y cachito, casi 2 años que tenemos trabajando contigo, ha habido gran avance, ¿no? En la parte de nuestros proyectos, en la parte de los desarrollos.
desde el tema de la estructuración del capital, el tema del cálculo de costos financieros, de fuentes de financiamiento, de la parte incluso de finanzas corporativas, la parte de emisión de estados financieros, análisis, un grado de profesionalización. Si yo a ti te preguntara a nivel general de empresa, o si quieres especificarlo en el tema inmobiliario, te platico que gran parte de nuestros escuchas son o neodesarrolladores que están haciendo sus pininos en desarrollo inmobiliario, o algunos que ya son un poco más experimentados, ¿no? ¿Cuál sería el primer enfoque al llegar a una empresa o llegar a una empresa de desarrollo inmobiliario? ¿Qué es lo primero que hace un CFO, un financiero? ¿Qué es lo primero que empieza a estructurar? Ok. Es muy interesante porque hay dos cosas, que una es el proyecto y otra es la empresa. Correcto. Entonces, desde ahí podríamos partir a que la empresa debe ser negocio por sí misma, aunada a todos los proyectos que le rodean, ¿no? Pueden ser proyectos propios o pueden ser proyectos en los que tenga un cierto grado de participación. Diría que veamos un estado de resultados, que es lo más básico. Vamos viéndolo primero por la unidad del negocio, la empresa. La empresa. ¿Cuánto deja? ¿Cuánto gasta? ¿Cuántos costos trae? Y luego el mismo estado de resultados, pero ahora en el proyecto. Ok. Si nos fuéramos un poquito al tema del proyecto, antes de lanzar cualquier peso a tierra, cualquier peso a un ladrillo, habría que hacer esa proforma que ustedes conocen muy bien, que es pues bajar los números, ¿no? Aterrizar cuánto podríamos esperar de ventas, cuál sería la colocación de las unidades conforme el tiempo, cómo serían los costos, cómo se comportarían cada una de las partidas, el soft cost, el hard cost, cómo se iría siendo los flujos del dinero. Lamentablemente tenemos poquito tiempo porque yo creo que hay mucho de dónde podríamos profundizar. Correcto. Pero con muchísimo gusto sé que un día hicieron como un meetup con estos nuevos desarrolladores y podría estar muy padre que hiciéramos algo igual. Sí, bueno. Fíjate que justamente ayer en un evento en la Expo me abordaba un cuate, Carlos, mi tocayo, y me decía del tema de una mentoría, ¿no? Y gran parte de las mentorías que a mí en su momento me piden tienen que ver en el tema de finanzas. Entonces ahí te voy a tomar la palabra, Mau, y pues la siguiente que hagamos te vamos a invitar para que hablemos de temas de finanzas, ¿no? Mau, ¿qué debe de llevar una proforma financiera? Porque pues es la puerta de entrada a un desarrollo, es ver si es negocio, si no es negocio, es básicamente una evaluación de proyectos, ¿no? Una evaluación financiera de proyectos. Correcto. ¿Qué consideras en una proforma financiera? Considero que de entrada debe de estar primero todo el tema del proyecto que esté dentro de lo legal, ¿no? Porque luego podemos hacer desarrollos que no cumplen con los requerimientos, que se sale, que el CUS, que el COS, que no nos dan. ¿Y para qué le vas a meter algo que te lo van a parar o no va a salir el permiso? Sí, entonces, primero me iría a esa parte de la evaluación de la tierra sobre todo lo legal. También debe llevar el tema de la comercialización con base a un estudio de mercado de la zona en la que estés. ¿Qué hay alrededor? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué se está desarrollando? ¿En cuánto está el metro cuadrado? ¿Qué amenidades se están teniendo? Sí. Eso creo que es algo muy importante y a lo que le invertiría lana. Probablemente cuesta trabajo como meterle esa cantidad de lana, y yo sé lo que ustedes invierten en esos estudios, porque todavía no sabemos ni siquiera si va a pegar, ¿no? Correcto. Entonces, imagínense hacer inversiones de ese estilo para 10 terrenos y que solo uno resulte el ganador. Sí. Pero prefiero hacer eso que meterle lana 9 y perder. Entonces, realmente considere lo que es una inversión, el analizar y un estudio de mercado de la zona. Oye, Mau, y en esa proforma de la que estamos hablando, ¿qué en temas financieros me refiero, qué sería lo más importante que buscarías? Cuando ya estás haciendo el análisis, revisas todo, ¿no? Ya pasamos el tema del terreno, el tema de las ventas, perfecto. Ahora que ya tenemos como este plan de negocio, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es tu cartita al niño Dios? ¿Qué le pediría? ¿Qué pedirías ver? Proforma, partamos de que es un estado de resultados del proyecto. Estamos evaluándolo. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuánto nos cuesta?
y cuáles son los gastos que traemos. ¿Qué estaría buscando? Que estaría buscando que la necesidad de capital fuera baja. Y que si no es baja, buscaría que las fuentes de financiamiento estuvieran en una estructura un tanto en preventas, un tanto en un crédito puente, y que la estructura del capital que yo tengo que meter sea lo menor posible. Entonces, esa es una. Buscaría un margen de utilidad. Ahorita sí la industria está muy cambiante, estamos viendo elevados los costos, etcétera, pero yo creo que entre un 15 y un 30% debe de estar un margen de un desarrollo. Y más cuando haces un desarrollo chiquito, que es una forma más artesanal, 3, 4 depas, tus utilidades pueden ser mayores. Sí, ya cuando tienes un desarrollo que el permiso y todo va a tardar 5 años, ya son márgenes menores, pero también estás hablando de un monto muchísimo mayor, muchos millones. Para que le quede claro a nuestro público, 15 a 30% de margen. Margen es la utilidad dividida entre las ventas, ¿correcto? Sí. Ok, nada más para que ahí quede. Entre el 15 y el 30%. Y reiterar, tener una necesidad de capital semilla, es decir, de la que pones de tu bolsa o de bolsa de socios, muy pequeña, para poderte apalancar de otras fuentes de financiamiento que te cuesten menos cantidad. Sí. La deuda, aquí es algo importante, porque normalmente tendemos a siempre invitar al compadre, al amigo, haces a tu grupito de la familia, le dices, pues vamos a desarrollar esto y vámonos con el 15, el 10% cada uno y somos 10. Sí. La deuda siempre es más barata que el equity. Sí. Entonces, yo me he topado negocios donde, oye, pues compárteme el 50 y yo pongo el dinero. No, hombre, yo el dinero lo consigo al 1. Sí. ¿Por qué voy a ceder un gran parte del pastel? Sí, claro, digamos, caro, anualmente a 24, ¿no? Y tú quieres el 50. Exacto. O sea, entonces, no dan los números. Sin embargo, pues aventarte una deuda implica poner skin in the game, que también, pues tal vez si es tu primer desarrollo, nadie te va a confiar o va a ser más difícil levantarla. No digo que esté mal, pero en cuanto puedan, vayan deshaciéndose de pues más socios y cambien una estructura de deuda. Sí, fíjate, Mau, que les platico yo mucho que nuestros primeros desarrollos tuvimos socios, tuvimos gente que trajimos a la mesa que le metió equity, que le metió capital propio, y obviamente pues ellos eran los dueños del desarrollo y eran los que se llevaban todo, y nosotros jugábamos prácticamente de desarrollador y por un porcentaje de las utilidades, pero nos salía muy caro. El típico ejemplo de que nuestro primer proyecto que hicimos fue en Bucerías Nayarit, 30 millones de costo total, 38 millones de ingreso total, 8, por así decirlo, de utilidad. Que obviamente si tú divides los 8 entre los 38, pues es aproximadamente un margen abajito del 20%, ¿no? Pero para el cliente no tuvo que meter los 30 millones de pesos él, de su lana, de su bolsa. Metió solo 5 de su bolsa. Todo lo otro fue saliendo conforme todo lo otro fue en base a preventas. Entonces, al final de cuentas, él puso 5, se le regresan sus 5 y además se le dan 8 más, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de un 160%, pues prácticamente en un año o en año y medio. Entonces, trajimos costos por encima del 100% anual. Si nosotros hubiéramos conseguido esa lana con un préstamo, un crédito, pues nos hubiera salido en ese entonces, 2017, 2018, 15%. A un 15%, ¿no? Entonces, ahí dejamos ir mucha lana, pero era nuestro primer desarrollo. Entonces, no había bancos de alguna manera, instituciones financieras o algo que... Todavía ni tienes la empresa como tal formada, no tienes el grupo, no tienes etcétera. Sí, pero el punto aquí importante es que sí, el primero, el segundo, el tercero, te lo puedas aventar con esos socios, pero que sí tiendas a que tu estructura de capital vaya hacia deuda, vaya hacia el apalancamiento externo, porque siempre va a ser más barato que equity. Oye, Mau, pregunta, y esta es pregunta mía, aprovecho aquí mentoría en vivo. Hoy se siguen acercando mucha gente, ¿no? Oye, quiero invertir, invítame a invertir, un desarrollo, esto, porque obviamente pues ellos ven
que como nosotros le llamamos, o como le llaman algunos buenos amigos, esa maquinita de hacer tortillas, pues es muy rentable y quieren venir a invertir en proyectos, pero quieren poner su pellejo, porque obviamente saben que pueden ser mucho más rentables que si solo nos prestan su lana a una tasa. ¿Qué opinarías tú? Ya cuando un desarrollador trae 6, 7 desarrollos terminados, trae otros 6, 7 en tubería, en pipeline, ¿cómo poder capitalizar esos recursos a través de deuda que quizá para esos inversionistas muy sofisticados pues no les es tan rentable, ¿no? Claro. El que tú les pagues un 14, un 18, un 20% anual, sino ellos quieren ir pues por las utilidades. Sí, el problema es que cuando dos gigantes se chocan y coinciden en ese momento, los dos quieren el skin in the game y los dos entienden del funcionamiento del negocio y del dinero. Sí. Y a ti ya no te conviene irte por una estructura de equity cuando ya recorriste todo el camino, ya te metiste 2, 3 trancazos, ya te peleaste con socios, ya tuviste buenos socios, sí. ya tienes muy buenas relaciones con bancos, ya te abren líneas de crédito muy fácil y dices, sí estaría padrísimo tener a este socio porque me cae muy bien, pero para el negocio es muy malo. Sí. Aquí, ¿qué disclaimer pondría? ¿Qué más puedes aportar que no sea dinero? Si me estás aportando algo fuera de lo que pueda comprar con el dinero, creo que sería una mala decisión en términos de negocio. Sí. Pueden haber compromisos morales, pueden haber compromisos de otro estilo e intercambiar incluso negocios y por lo que se valdría. Pero así, a simples palabras y sin meternos como un poquito más al fondo, es tú ya tienes toda la capacidad de conseguir ese dinero muy barato, por lo que no necesitarías a un socio que aparte te va a meter en problemas de administración, sí. de reporteo. Quiere tener voz y voto. Pierdes flexibilidad, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas, Mau? También ha llegado mucha gente a nosotros así, donde justamente ahorita acabo de salir de una junta así, donde te dicen, oye, yo tengo el terreno y yo pongo la lana. Lo que se ocupe, yo pongo toda la lana. Juega nada más de desarrollador y ve por un fee de desarrollador y vamos por un porcentaje de utilidad. ¿Qué opinas de ese modelo de negocio? Creo que sí es bueno mientras toda tu capacidad operativa puedas tener tal vez algo en ocioso y crezca tal vez una nueva unidad de negocio como desarrollos externos. Si toda tu capacidad operativa está ocupada, está al full, traes 7 oportunidades en puerta, distraerte por un pedacito de un equity de otro proyecto que no sabes quiénes son, que no sabes si lo van a ejecutar bien, que no sabes si te van a dejar a la mitad del camino, etcétera, 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 y descuidas tu core business, ahí diría que no. Si ya estás consolidado y tienes operaciones que puedan soportar que nazca nueva unidad de negocios que sea únicamente desarrollador, lo valdría la pena. Ok, perfecto. Sí. Alex, ¿alguna otra pregunta aquí para el buen Mau? No, pues que nos termine de decir, porque no terminó de decirnos qué buscaba más que en la proforma, vente en el negocio, ¿no? En el negocio. ¿Qué estás buscando? ¿El margen? Perfecto. Mira, buscamos el margen, sí, obviamente 15, 20, 30%. Entre más chiquito el desarrollo, más le van a poder sacar, porque es más artesanal el proyecto. Una TIR, obviamente tenemos que tener en cuenta el tiempo. El tiempo en las inversiones es la magia, o lo exponencializa o lo hace nada. Entonces, la TIR es la tasa interna de retorno que sí toma en cuenta el tiempo. Los flujos que yo le tengo que estar metiendo a ese proyecto y en cuánto tiempo me lo va a regresar. Te digo, traigo un proyecto que me va a dejar el 70% de margen. Sí, pero en 70 años. Entonces, ya no era lo mismo. Sí, ya no es lo muy mismo, bonito. claro. O sea, se rieron. Pero se les digo, en un año, ok, a ver, platícame más. La TIR nos puede hablar de eso. Y también muy importante que tendemos a analizar muy bien al principio, hacer esa proforma, y vemos la TIR y pasa el desarrollo o el transcurso del desarrollo y ya no regresamos a estar actualizando qué está pasando. Sí. Entonces, también no pierdan de vista el tener en cuenta que esa proforma se actualiza y se actualiza y se actualiza. Sí, se va monitoreando a lo largo del tiempo. El otro día platicábamos, incluso compartí algo ahí en mis redes,
respecto a que normalmente los negocios se analizan de manera tradicional en base a números, con todo respeto le llamamos nosotros números de panadero, ¿no? O números rancheros. ¿Por qué? Porque es, 10 de ingresos menos 8 de costos, me quedan 2, es negocio. Y nunca le metemos el factor tiempo. Y se analizan muchas veces en base a margen, en base a rentabilidad, pero muy pocas veces la gente le mete este tema del tiempo, ¿no? Que ya te termina dando lo que es la TIR. Y como bien dices, pues creo que es un elemento bastante interesante, que siempre lo debemos de ver así. Sí. Y la parte de no meterle el tiempo implica que si ya tienes el dato de la utilidad o el TIR que te va a dar, lo puedes comparar contra otra inversión, otro vehículo, el cual es el costo de oportunidad, y probablemente te das cuenta que no valía la pena echarte esos 3 años porque te va a salir una TIR del 9. Sí. Cuando tienes una oportunidad al lado del 18, sin mover un dedo. Exacto. O de ponerlo en CETES. No sé ahorita que estén ya casi al 10. Casi al 10. Y sin preocupaciones, sin riesgos, sin nada, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es muy importante, es muy interesante que todos ustedes que nos escuchan y van a analizar no solo un desarrollo inmobiliario, cualquier negocio, claro, ¿no? Lo mencionábamos ayer en una charla que tuvimos, así sea producir agua, así sea una tortillería, así sea un carrito de hot dogs, se analice en temas en base a tiempo, ¿no? Correcto. A mí me gusta primero del diseñar el negocio y luego diseñar los números. Ajá. Y luego diseñar el negocio. Ya, ok. Primero... ¿A qué te refieres exactamente, Mau? A que si no hace sentido financieramente, que no hace sentido en el capital que voy a requerir, que no hace sentido con las tasas que hoy hay en el mercado, que el tiempo va a ser muy largo, que la TIR en costo de oportunidad es otro, ni siquiera ya me meto a diseñar el producto y mandar a hacer X y Y cosas. Ok. Oye, Mau, esa proforma, al final de cuentas, nos va a arrojar, o si lo vamos llevando hasta el final del proyecto, pues nos va a arrojar ciertos números o ciertas utilidades, en las cuales pues siempre hay que tener una generación de valor, llámese principalmente económica y financiera, ¿no? Para diferentes grupos de interés o stakeholders, que lo platicamos. ¿Qué opinas al respecto? ¿A quiénes consideras? ¿Cómo los consideras? ¿Qué orden de importancia les das a todos estos grupos de interés que participan en un proyecto inmobiliario? Ok, stakeholders, ¿quiénes pueden ser? A ver, vamos enumerándolos, para que sepan quiénes serían los que pueden estar involucrados en un desarrollo. Partiría obviamente del desarrollador, que nace la idea, ahí brota. Diría que inversionistas. Ok. Diría instituciones bancarias. Diría el que compra. El usuario. El usuario final. El aportante del terreno. Podría ser otro. Entonces, cada uno tiene intereses diferentes. Me voy a ir de atrás para adelante. El usuario final. El usuario final puede querer para un tema patrimonial, de inversión en plataformas, ahorita con todo el tema fintech, proptech, etc. Entonces, ese inversionista puede ser el mejor negocio de su vida, y para todos los de atrás, digo, ese usuario final, y para todos los de atrás no. Claro, sí. Puede ser el mejor negocio de la vida para el desarrollador, y le metió tan chafa todo que para el usuario no va a ser un desarrollo que le convenga o que le haya sido negocio. Entonces, no creo que pueda haber un orden de importancia si quieres perseverar en la industria y no quieres ser un desarrollador chafa. Sí, debes de beneficiar a todos. O fugaz. Sí, o sea, haces uno y te vas. Tuviste mucho éxito en el primero, en el segundo se dieron cuenta que ya se cayó todo el primero, no te compran el tercero. Entonces, si quieres estar un largo tiempo en la industria, que te consideren como un experto en el tema, que se acerquen a ti, que te traigan oportunidades, yo creo que tenemos que cuidar a todos. Tenemos que pagarle bien al inversionista, tenemos que hacer un desarrollo que el usuario final pueda rentar a mayor precio del que se está rentando en la zona, que, por ejemplo, usuarios finales deben de estar buscando un 5 y un 8% de
de retorno en cash flow anual. Ok. Más o menos. Ok. Más plusvalía. Sí, de capitalización en rentas. Sí. Entre 5, que en la industria le llamamos el famoso cap rate. Así es. El 5 y el 8. Ok, me queda claro y creo que es una súper apreciación. Todo mundo debe de ganar. Sí. Todo mundo. Incluso yo le agregaría 2 más, que hablamos mucho siempre en WeCity y en este podcast. Es el medio ambiente y el tema de la comunidad. La comunidad, ¿no? También, porque de nada sirve si todos estos ganaron, pero llegaste a partirle la madre a la parte de la comunidad, ¿no? O al medio ambiente. A la ciudad, a la comunidad donde está enclavado el río que pasa por un lado, lo contaminas. Bueno, es un ejemplo un poco drástico, pero es real, ¿no? Sí. Que hay que cuidar eso que tenemos. Que incluso es una amenidad, ¿no? O sea, que la comunidad, que la colonia, que el barrio, la ciudad donde se enclava esté mejor por tu desarrollo, pues es una amenidad que también vende. Claro, y yo sé que ustedes invierten en el tema del entorno, porque obviamente todo va a retribuir. La propiedad va a tener mayor plusvalía, otro desarrollo te lo van a comprar muy fácil si lo haces cerca de ahí. La comunidad no te va a poner peros en temas de licencias, pero sí es muy importante la comunidad también. Sí, correcto. Mau, ahorita que hablábamos de temas de justamente de rentabilidad, nosotros platicamos seguido porque gran parte de las ventas, a mí me gustaría compartirles que prácticamente modelamos financieramente de la mano tuya todo, ¿no? O sea, todo. Se modela la proforma financiera, pero luego también se modelan los planes de pago, descuentos, cobranza, rentabilidad, porcentajes de descuento, promedio. Si vamos a analizar un crédito, tú nos ayudas a modelarlo también y en base a eso se analiza. Si llega algún cliente que dice, oye, pues te quiero anticipar parte de lo que te debo, ¿cuánto me das de descuento? Pues también eso hay que modelarlo financieramente. Entonces, ahí se cruzan estas 2 famosas palancas de que muchas veces cuando obtienes liquidez a través de tus diferentes fuentes de financiamiento, pierdes rentabilidad porque eso va a tener un costo financiero. O si decides no tener liquidez porque tú en tus bolsas la traes y dices, no pasa nada, ahorita no voy a dar descuentos para traer liquidez, ganas un poco de rentabilidad. Pero nunca las 2, sino más bien buscar un equilibrio. ¿Tú qué opinas respecto a estas 2 palancas, Mau, de rentabilidad y liquidez? Ok, difiero que sean mutuamente excluyentes. Sí. Sí pueden ir las 2 para abajo y pueden ir las 2 para arriba. Ok. Porque el costo, aunque hablando del tema de liquidez, aunque lo tengamos y decidamos no disminuir nuestra rentabilidad, estamos teniendo un costo de oportunidad sobre ese dinero. Claro. Entonces, para mí, sí las 2 pueden ir para arriba. Se puede hacer muy buenas negociaciones con los clientes. Ahorita la estamos viendo en el último que estamos negociando. Correcto. Puede ser muy benéfico para ambas partes y no ni siquiera, para rentabilidad, para liquidez y para el usuario final. Entonces, metemos una tercer palanca donde no nada más nos estamos queriendo beneficiar nosotros, sino al último usuario se le traslada un beneficio. Sí, tienes razón. En esa parte no lo habíamos visto. Hoy se está dando que al cierre de uno de nuestros proyectos, mucha gente nos ha ofrecido darnos recurso por anticipado y justamente Mau lo modelaba y les vamos a dar un beneficio, pero también nosotros nos vamos a beneficiar porque vamos a tener liquidez antes, pero también vamos a tener buena rentabilidad porque nos cuesta más barata esa lana de ellos que írsela a pedir al banco, por ejemplo. O sacarla de equity, ¿no? Sí, o sacarla de equity, ¿no? Entonces, o de equity o de nuestro banco, de donde sea, al final esa lana tiene un origen y tiene un costo. Sí, totalmente. Tienes razón. Fíjate que yo mismo incluso no lo había visto así. Para mí, cuando priorizabas una, sacrificabas la otra. Pero no, tienes razón. Las 2 pueden ir hacia arriba y las 2 pueden ir hacia abajo. De hecho, siempre que platicamos con Mau, no me dejarás mentir, al menos cuando estamos aquí en las reuniones internas, tanto de revisiones de las unidades de negocio como de los proyectos, pues Mau siempre nos enseña algo nuevo, ¿no? Entonces hoy ha sido, la verdad es que hay que decirlo, la proforma que usábamos nosotros pues era como muy lineal, yo siempre he dicho eso, ¿no? Y a la hora que Mau llegó, tenemos
pues algo que se ha convertido en una cuestión orgánica, casi, ¿no? Sí. Pero que nos da un panorama súper bueno de los proyectos. Es como si dibujáramos planos en 2D y Mao vino a ponerle la tercera dimensión, sí, ¿no? Sí, que es el tiempo, justamente, que era algo que considerábamos poco, y que con el tiempo el tema del costo financiero y el cálculo justamente del costo financiero, intereses, etcétera. Entonces, sí, definitivamente. Sí, porque precisamente eso, o sea, aparte del tiempo, lo que nos ha venido a ayudar mucho Mao es a calcular esos intereses y estas cosas que acabas de decir, ¿no? De a lo mejor te conviene sí pedirles y darles un descuento porque te cuesta más barato ese dinero que el del banco, que el tuyo, que el que puedes pedir a inversionistas. Entonces, eso sí te maximiza también las utilidades. Y creo que eso solo se logra cuando el equipo directivo tiene está abierto a sí nuevas posibilidades, a nuevas formas de que alguien más se beneficie. No todo es para acá, ¿no? Sí. Sino que haya un desplante de todo el beneficio a la comunidad, al inversionista, al usuario final, a los proveedores, a la constructora, a todos. Sí, correcto. Tienes razón, Mau. Se acerca el final del capítulo. Yo tengo una pregunta. Habrá que ver qué pregunta tiene Alex también ahí para el cierre. Desde tu disciplina, desde a lo que te dedicas, Mau, en el tema financiero, ¿qué ves para el futuro de la industria? ¿No? Sé que te has metido, has estudiado ciertas nuevas tendencias que vienen por tu círculo cercano también y la tendencia que tienes en base a la tecnología. ¿Qué ves que viene para el mundo del real estate? ¿Qué ves que viene para el mundo del desarrollo inmobiliario? En la cuestión de la tecnología, fintech, proptech, todo esto, o cripto, o web 3.0, ¿qué crees que viene para el mundo inmobiliario? Ok. Bueno, de entrada sí partimos con ese tipo de, le llamaría democratización, democratización de inversiones. Y ahorita con el tema de web 3, se intensifica o puede tomar todavía un entorno más controlado y con mayor seguridad para esos inversionistas, con las DAOs, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tienes un ticket de 50, 100 mil pesos, es muy difícil tener participación en el mercado cuando pues, el departamento va a valer 2 millones, 3 millones. Es muy difícil entrar. Entonces, de entrada, una masificación de que esas inversiones y ese dinero no institucional va a llegar a los desarrolladores, que les va a costar menos sí y que van a poder entregar un mejor producto sin sacrificar rentabilidad. Entonces, volvemos, no es un tema de agarro dinero más barato y tengo mayor rentabilidad, sino es puedo agarrar un dinero más barato y puedo entregar un producto de mayor calidad. A mí me gusta pensar de esa forma. No quiero ahorcar a mi proveedor para tener más rentabilidad. Quiero ahorcar a mi proveedor para ofrecer algo mejor y poder tener la misma rentabilidad. Entonces, creo que esa masificación con la tecnología ha permitido que con tickets de 10 mil pesos, 50 mil pesos, ambas partes se beneficien, ¿no? Claro. Los desarrolladores tengamos una captación de dinero mucho más barata, más rápida, y los inversionistas pues tengan acceso a inversiones muy, muy prominentes que no tendrían de otra forma. Totalmente de acuerdo. Temas de... yo tenía el tema, por ejemplo, de la gentrificación, que se me hacía muy interesante, y tomando en cuenta de cómo llega un desarrollo a impactar positivo o negativamente hacia una ciudad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Aquí el especialista es Alex. Pues más que especialista soy un clavado en el tema, ¿no? A ver, no hay forma de que no exista gentrificación. O sea, el hecho de que haya inversión dentro de la ciudad implica de alguna manera gentrificación, ¿no? O sea, si yo mejoro las calles, automáticamente subo el valor, le doy plusvalía a la zona, ¿no? Claro. Entonces, eso, bien entendido, es gentrificación. El problema, creo yo, de muchos lugares es que lo que sucede es que van excluyendo, van moviendo a la gente que ya habitaba esa zona, ¿no? Yo vivo en el centro de la ciudad de Guadalajara, llega un desarrollo nuevo,
mejora la calidad de la zona y los dueños de la zona empiezan a cobrar rentas más elevadas y eso empuja a la gente que se vaya de alguna manera a otros lugares, sobre todo a la periferia. Creo que es un fenómeno que tiene que suceder o que pasa, no es que tenga que, pasa, y que tenemos que de alguna manera los desarrolladores también controlar junto con la autoridad. Necesitamos tener, porque yo creo que es benéfica, al final de cuentas no podemos vivir al menos en calles con baches, ¿no? O en banquetas dañadas en la colonia, ¿no? En colonias llenas de abandono, y sí, que van a repercutir en inseguridad y demás. Lo que pasa es que creo que no hemos profundizado porque no lo hemos vivido. Apenas estamos iniciando la gentrificación. Ha pasado toda la vida, solo que de vivir en las vecindades hemos pasado a vivir en condominios y ahora en desarrollos verticales, ¿no? Siempre ha pasado. Que lo que pasa es que nunca hemos tenido la oportunidad ni las ganas, creo yo, en general, de atacarlo. Pero pues es un proceso que tenemos que vivir y que tenemos que vivir con él, ¿no? Pero definitivamente los desarrolladores tenemos mucho que decir al respecto y es parte de la postura que tiene WeCity como desarrolladora a la hora de hacer un desarrollo, ¿no? Tratar de que efectivamente haya plusvalía para los usuarios, para los inversionistas, pero que la comunidad se beneficie, tratando también de que los habitantes de la zona o de la comunidad no se desplacen. ¿Cómo? Claro. Bueno, buscando oportunidades también para ellos. Sí. Y otra cosa que traía en mente, como regresando a la parte de la tecnología, es que pues salimos de una pandemia que evidentemente acortó, yo creo que 8, 5 años, todo lo que iba a pasar lo empaquetó y nos lo dio en 2, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la tecnología? Temas, por ejemplo, de oficinas. Yo creo que difícilmente se va a volver a encontrar una empresa que tenga todo un edificio rentado. Sí. Son pocas las empresas que están queriendo regresar 100%, ya nuevas contrataciones probablemente se queden online, se empiezan a buscar talentos de otras partes del mundo. Entonces, ahí también va a haber como un shift en el producto que se está ofreciendo, ¿no? Pasamos más tiempo en nuestras casas, sí. El producto tiene que cambiar, buscamos nuevas necesidades y el desarrollador tiene que estar muy alerta de captar esas necesidades para entregar un producto valioso y diferenciado, no sí. Nada más un ladrillo más, una pila de ladrillos más. Sí, claro. Fíjate que en ese aspecto, yo como en todas las industrias, se tiene que entrar a ese reskilling de donde tenemos que estar aprendiendo constantemente, porque hoy el planear a largo plazo, pues es planear a un año, ¿no? Cuando sí. Antes era planear a 10, ahora planeas a un año y tienes que estar en constante cambio y con la suficiente adaptación al cambio, como bien lo decía Carlos Darwin, porque solo así vas a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, sí. Hoy vemos que la parte del trabajo remoto cada vez se intensifica más, por lo tanto, las viviendas hay que hacerlas ya no solo para habitar, sino también para trabajar, para ejercitar, para diferentes cosas en la misma vivienda, y los productos han cambiado mucho. Ahorita hay desarrollos que estamos haciendo donde adentro de tu departamento puedes dormir, comer, ejercitarte, beber, trabajar, y más con mucho de lo que la tecnología ha implementado con los nómadas digitales, ¿no? Que hoy, pues, si tu empresa está abierta al tema del trabajo remoto, pues un mes puedes trabajar en Sayulita, otro en Punta del Este, otro en Dinamarca, otro en Holanda. O sea, eso ha ido cambiando también el tema y los usos y costumbres dentro de la vivienda. Sí, claro. Básicamente es eso. Ahí tocaste un tema padre, que es todos ya queremos también vivir en muchos lados. Sí. Y con la tecnología se está permitiendo esto, ¿no? El famoso second home, el famoso... Sí. Los tickets muy chiquitos, sí. Como el... se me fue el nombre, pero... fractional. Ajá. Todo el tema fractional, empiezo a invertir y pues puedo pasar unas semanas por allá, puedo otras por allá. También creo que eso va a afectar o beneficiar al que se suba. Sí. Al que empieza a presentarle a su público
oportunidades de ese estilo. Oportunidades y hasta la administración. Sí, nos vamos un poquito más. Que la industria tiende a eso y que la administración es algo que todavía no se ha visto, pero que seguramente ya hay algunas aplicaciones y algunas cosas, pero al final de cuentas creo que tenemos que empezar a buscar por ese lado, ¿no? De esta flexibilidad, no solo del espacio, sino de la actividad. O sea, estoy aquí hoy y mañana... Sí. ¿Quién sabe, no? Y sin perder el patrimonio y sin perder que no me lo administren. Todo eso ya debe ser algo holístico. Sí, totalmente de acuerdo y creo que las fronteras van a irse borrando nuevamente poco a poco, ¿no? A pesar de los conflictos que hay ahorita actualmente y todo, yo creo que el tema del internet, el tema de la democratización también de los viajes, ¿no? Antes yo creo que en avión... para empezar, quien tenía auto eran pues, los millonarios hace un siglo. Quien podía viajar en avión en los 70s, 80s del siglo pasado, pues hoy pues tienes costos de boletos de avión a cualquier parte del mundo de alguna manera muy accesible y eso va a empezar a eliminar las fronteras y creo que pues todo eso nos va a afectar para bien o para mal dependiendo si te subes y qué tan rápido te adaptas en el tema del desarrollo inmobiliario. Mi mamá. Perfecto. ¿Va? Pues Mau, Alex, ¿alguna última pregunta para Mau? ¿Algo? No, al final de cuentas, lo que quisiera más bien es ¿qué les aconsejarías tú a los escuchas respecto al tema financiero? ¿Qué sería como las 2 o 3 cosas que dirías, mira, a lo mejor no sabes tanto de arquitectura, a lo mejor no le haces caso al del estudio de mercado, pero sí haz esto? Que vaya obviamente con el tema de las finanzas dentro del proceso del desarrollo inmobiliario, Mau. Ok. Difícil. Okay. Me lo pones muy difícil. Pero la voy a resumir en una sola, que es la TIR. Okay. Clávense en la TIR, clávense en entender qué es la TIR y por qué yo creo que es de los indicadores más importantes para un desarrollo. Y no nada más al analizarlo, sino estarlo llevando y ver el cierre cómo quedó. Ahí ya te contemplé ventas, te contemplé utilidad, etcétera. Sí. Entonces, clávense en la TIR y que tengas un impacto positivo en todos estos stakeholders. Buenísimo, muchas gracias. Sí, Mau, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. La gente, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo te puede encontrar? ¿A través de redes sociales? ¿A través de un correo? ¿A través de un teléfono? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, les dejo mi correo. Es mauricio@roquegardea.com ROQUEGARDEA.com. No uso mucho redes sociales. De hecho, acabo de borrar Instagram. Pero por ahí por correo con muchísimo gusto, por medio de ustedes. Si hacemos el meetup, ahí los podremos conocer. Y mil gracias por la confianza de invitarme y por la confianza de trabajar juntos. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Mau, por todo lo aportado. Y pues bueno, los despedimos. Por favor, compartan este episodio. Seguramente puede generarle muchísimo valor a todas las personas que ustedes conocen, no solo en el tema inmobiliario, sino en el tema empresa. Y bueno, no se olviden de suscribirse. Pueden ver nuestros capítulos también en YouTube. No olviden suscribirse, no olviden en el tema de Spotify también picarle ya la campanita para que siempre les esté avisando de nuestros nuevos capítulos conforme van saliendo. Y bueno, a mí en redes me pueden encontrar como Carlos Alvarado V de Víctor, tanto en Instagram como en TikTok y Facebook. Y Alex, ¿cómo te pueden encontrar? Fácil, en Instagram como Alex Valerio L, todo pegado junto. Y no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales del podcast Crea Ciudad. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran episodio. Nuevamente, Mau, gracias y un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, gracias, hasta luego. Astro. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.